El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y por los canales de Vis TV 45 y 1045. Hoy quisiéramos dar un vistazo, una mirada a la realidad política, donde vemos un gobierno que de vez en cuando le renuncia a los funcionarios, un gobierno que adopta medidas sin el análisis correspondiente y entonces tiene que retroceder, eliminarlo. E incluso hace creer que esas medidas que tiene después que inutilizar, que eliminar, son aciertos. Quienes hoy gobiernan, o una buena parte del grupo, duraron 16 años corridos en la oposición. En esa etapa, la estrategia como oposición era muy clara. Era oponerse a todo lo que hiciera el gobierno. Eso es lo que hacen todos. Pero actualmente vemos en los funcionarios del gobierno que no solamente atacan a los que no hacen causa común con su sector político, sino que jueces, fiscales, dirigentes políticos, periodistas, legisladores y empresarios fueron víctimas del linchamiento moral, una especie de foro público que se montó en el pasado, del 18, del 20 para atrás. Los funcionarios del gobierno de Danilo Medina y los que estaban a su alrededor fueron víctimas de un linchamiento moral que afectó la reputación de mucha gente. Pero creíamos que esto no era dable en lo adelante. Pero es evidente que un sector del gobierno, a pesar de la gestión en marcha, no ha entendido que es el momento de cambiar el chip desde el estado de la gestión de los problemas. Tiene un enfoque distinto al que naturalmente hace la oposición. Acudir a la campaña de descrédito para invalidar a quienes piensan distinto no es una opción para el gobierno, especialmente de un partido que cuenta con todo el control del poder ganado en las pasadas elecciones. Pero no obstante esa situación, vemos que el grupo en el poder, con el más ferviente estilo de el pasado, concurre a destripar a sus compañeros. No puede descartarse que en el tramo político actual
subyace que ya está en marcha la lucha política, la lucha por la candidatura presidencial, aunque se esconda, aunque se quiera ocultar. Hay un sector que no concurre a entender su papel y quieren invalidar a otros que son miembros de su gobierno, compañeros del partido inclusive. Eso recuerda el viejo estilo del PRD. Y esto es la experiencia del momento político, sobre todo lo hemos visto con el proyecto de modernización fiscal. La herramienta del descrédito estuvo presente tanto contra políticos como ciudadanos comunes que expresaron el rechazo. Ya es tiempo de cambiar ese chip. ¿Cómo entender a un gobierno que va a construir consenso golpeando a los que piensan distinto? Pero fíjese, la parte de comunicación del gobierno que ataca a los que piensan distinto al gobierno, vio impávida como una gran parte del sector del gobierno, del partido, legisladores y funcionarios, quedaron callados ante el rechazo de la opinión pública a la propuesta de reforma fiscal. Se quedaron callados, no dijeron ni esta boca es mía, ni a favor ni en contra. Se quedaron en las gradas como si lo que estuviera pasando fuera un tema de otra gente. Sin embargo, desde que Abinader retiró el proyecto, saltaron al centro del circo como focas a aplaudir la decisión, porque así estaban de acuerdo, primero con el gobierno y después con el público, o viceversa, porque el público, todos los sectores del país estaban contra la reforma fiscal. Y ahí ese sector aplaudió. Pero veamos una estrategia para vender el plan de publicidad para vender la reforma fiscal fue una campaña de maltrato a los sectores que resultarían afectados, como la industria del cine y otros que son beneficiados con excepciones especiales. A líderes políticos de oposición, la opción fue buscar notas o videos de que en sus gobiernos se aprobaron reformas para nuevos impuestos. La propia estrategia reveló el desconocimiento del impacto de ese proyecto. Por tanto, en un contexto así, era imposible que el gobierno pudiera liderar con éxito la reforma y lograr que la población la comprenda, porque apoyó a más impuestos o el apoyo a más impuestos no se debe pedir. Hay que convencer a la población. Por eso fue tan exitoso el llamado de Leonel Fernández a que desestimaran, a que quitaran ese proyecto de reforma fiscal, que recogieran los bártulos, porque no era ese el mecanismo ni la forma, que la población no estaba de acuerdo. Y entonces el gobierno subrepticiamente y de repente, en un día de asueto, recogió los papeles y sorprendió a a sus propias focas, que tenían planeado para el fin de semana ese salir a defender la reforma fiscal. Por lo menos a eso había llamado la dirección política encabezada por Paliza, aunque la secretaria general del partido, Carolina Mejía, ni se enteró de que el presidente pretendía retirar el proyecto. Parecería que hay una desconexión entre el gobierno y el partido, porque mientras el presidente se disponía a sacar del contexto
de eliminar la reforma fiscal, la dirección de su partido estaba llamando a movilizaciones para apoyarla. Y otro, como la secretaria general, no decía ni esta boca es mía. ¿Qué significa esto? Que el gobierno o actúa de forma improvisada o no tiene contacto con lo que son sus voceros políticos. Porque las bocinas son operadas por la parte política, pero usted sabe que las bocinas no se desconectan automáticamente, le mandan una línea y rompen como cotorras a repetir, pero cambiarle el chip es más lento cuando es a las cotorras, a esos pericos pagados que están en los medios y que naturalmente cumplen con su trabajo de propagar el mensaje de defensa de las iniciativas del presidente. Vimos en el retiro del proyecto tres actitudes distintas. Los voceros pagados diciendo primero que había que convencer a la población que era bueno, que la oposición era que estaba equivocada, y luego decir que fue un éxito y un triunfo del presidente que le hizo subir puntos de adhesión, retirar la moción de reforma tributaria. El partido, por su lado, estaba llamando a apoyo a la reforma fiscal y el presidente estaba actuando a su aire. No son las formas correctas o atinadas de gobernar, porque todas las fuerzas deben concurrir en una dirección, pero parece ser que la oposición estaba en la línea correcta y no que rechazaba que se pudiera hacer una reforma fiscal, sino que no era el procedimiento, el momentum ni el método. Pero vaya, mientras tanto yo voy a hacer una pausa y vengo en un momento. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Saludos para todos los amigos que nos acompañan en este día. Y hoy, Alfredo, yo quiero compartir contigo un tema que en estos tiempos, y siempre es importante, pero en estos mundos que ha evolucionado tanto con la tecnología y donde a veces queremos irnos por el camino más rápido, yo quiero hablar hoy un poco de el por qué a veces el querer copiar la estrategia de una empresa, la estrategia de una marca, no le funciona a otros. Vivimos en un mundo en donde la tecnología creó el concepto del copy-paste y a veces creemos que todo es hacer copy-paste o buscarlo en Google o buscarlo más modernamente en ChatGPT. Víctor, pero ustedes los mercadólogos son los que han dicho que si un proyecto funciona en un sitio, pudiera funcionar en otro. Totalmente. Ahora, tú acabas de decir la palabra, el verbo clave, pudiera. No es que puede. Fíjate que hay una diferencia entre la forma que tú ejecutaste el verbo. Pudiera, y estoy totalmente de acuerdo, que todo lo bueno de un lado pudiera funcionar en el otro. Sin embargo, ese concepto de por qué usamos determinadas estrategias de marketing para una empresa, para una marca, y no necesariamente para otra, parte de algunas variables que son las que debemos siempre tomar en cuenta. Lo primero es la categoría de producto o negocio en la que estamos. El hecho de que yo venda un tipo de producto no significa que las estrategias de ese tipo de producto o negocio las puedo usar en otros. No es lo mismo producto de consumo masivo que productos de lujo. No es lo mismo mercadear servicios que mercadear productos. No es lo mismo mercadear servicios básicos
que el servicio premium. Y quizás comienzo por ahí. Fíjate, en el entorno de servicios, por ejemplo, las telecomunicaciones son un servicio básico. Hoy en día todos dependemos de tener un servicio de telecomunicaciones, ya sea para poder comunicarnos, el celular, teléfono de la casa, el internet, la televisión pagada, que todavía hoy en día seguimos usando televisión por cable, pero ya no necesariamente puede haber muchos métodos para tú tener televisión pagada. Son servicios fundamentales, ya no son un lujo. Es decir, el tú tener un medio de comunicación, el tú tener acceso a Internet, se ha convertido en un servicio básico. Sin embargo, cambios de servicio, puedes tener el mismo servicio ya con otras características. Puede ser que yo necesite un servicio de Internet dedicado con una velocidad muy alta. Ya eso pasó, ya no necesariamente es un servicio básico, ya es porque yo tengo unas necesidades particulares que típicamente se da en las empresas, que es distinta al común y corriente de las personas, que yo necesito tener internet para poder estar conectado, para comunicarme, para hablar con otras personas. Lo pasa con los productos. Tú te puedes ir a productos muy básicos, el café, el agua, las bebidas gaseosas. Son productos que están en el día a día de las personas. Sin embargo, y te pongo el caso del agua, que me encanta el ejemplo del agua. No es lo mismo yo mercadear el agua embotellada que compramos para nuestros hogares o el agua en botellita que compramos para satisfacer la sed cuando estamos en la calle, en la oficina o en cualquier lugar, a cuando hay un público, cuando yo estoy mercadeando un agua premium, que a veces el premium es por el manantial de donde viene el agua, es por la marca, es por la combinación del envase, es porque es un agua carbonatada o otras, o tiene rica en minerales tales o cuales. Fíjate que ya estamos entrando en otras cosas. Y fíjate, expliqué el primer paso, entorno del producto. Ahora, dependiendo de ese entorno de producto, las estrategias para yo mercadear el agua en botellita que compramos en el colmado, al agua embotellada, premium, que demanda un consumidor en un restaurante de lujo, son dos estrategias diferentes. Ahora, otra variable importante a tomar es el entorno económico en el que tú te encuentras. Yo mercadear determinados tipos de productos o determinados negocios en un entorno de público que tiene una situación económica apretada versus mercadear ese producto en un entorno de público que tiene cierta holgura económica, ya me cambia las variables. Fíjate que ahí entramos ya en bifurcaciones de formas de ejecutar una estrategia. Ahora, una variable que no se queda a la hora de usted definir una estrategia es el entorno competitivo. Estoy en un mercado donde hay una presión competitiva alta, una presión competitiva media, una presión competitiva baja. Y al mismo tiempo, ¿qué posición competitiva yo tengo? No es lo mismo cuando yo soy el líder de la categoría, cuando yo tengo la participación de mercado más grande, a cuando yo simplemente soy un jugador de un tamaño pequeño en volumen de mercado. Y otra parte importante es la capacidad de la empresa. Y voy a usar una metáfora que todos vivimos en la época de niños. Siempre te decían en tu casa, o tus hermanos mayores, o los primos, o sea, no vayas a pelear con fulano, que ese tiene hermanos grandes que dan duro. Yo recuerdo eso todo lo vivimos en la época del colegio, que tú tenías un amiguito al que tú querías pelear con él, pero los hermanos de él eran muy grandes, mayores que tú y mayores que los tuyos o de que tus primos. Entonces, con fulano no te metas porque los hermanos de esos son muy grandes y fuertes. Decían, y después te avimban. Exactamente. Y esa metáfora de la niñez tenemos que llevarla al mundo de los negocios. ¿Con quién yo estoy peleando? Y peleando, en el buen sentido de la palabra, desde el punto de vista de marketing, ¿quiénes son mis competidores? ¿Quiénes están detrás de esos productos, de esas marcas, de esas empresas? A veces tú enfrentarte a grupos empresariales muy fuertes, tú no vas a poder tirarle de golpe de frente. ¿Por qué? Sencillamente, tú no tienes la capacidad de marketing, no tienes los recursos
financieros, recursos humanos, recursos logísticos, recursos de distribución. Entonces, normalmente ahí va a cambiar el tipo de estrategia. Yo venir al mercado cuando yo soy pequeño, en consumo masivo, a pelear de tú a tú con los grandes. Óyeme, llegarle a todos los colmados de este país, si usted no tiene una buena estructura de distribución propia o se monta en una estructura de distribución de buenos mayoristas, usted se va a concentrar entonces en mercados de nicho. Y fíjate que ya estamos viendo tipo de estrategia. Venir a pelear tú a tú en consumo masivo. Fíjate que aquí, y te puedo poner lo que ha pasado en el caso de la cerveza, lo que ha pasado en el caso del ron, lo que ha pasado en las bebidas gaseosas. ¿Quiénes han podido venir a hacer un espacio? Empresas con muchos recursos que han invertido muchos millones en infraestructura, en estructura de distribución y se han logrado abrir un espacio en el mercado. Un pequeño se tiene que ir a una estrategia de nicho, a una estrategia de guerrilla, dependiendo cuál es su caso. ¿Por qué de nichos? ¿Por qué? Y te voy a poner un ejemplo fácil, con casos reales. Voy a un producto de consumo masivo, el que tú quieras, oye, agua, refresco, pañales desechables, cualquier categoría de esas que se consumen a diario. Si yo vengo, una empresa pequeña, con bajos recursos, que no tengo para traer muchos furgones de mercancía, ¿qué tú haces? Estudias el mercado y te das cuenta que hay sectores que los grandes tienen descuidado. Eso pasa muy a menudo. A veces son sectores por la zona geográfica o por el atractivo de consumo que los grandes no se enfocan en eso. Entonces, ¿qué hacen muchas empresas pequeñas que están saliendo, algunas medianas? Identifican dónde hay esos nichos que típicamente o son geográficos o son por un tipo de público, pero mayormente pasa en los geográficos. Dice, ven acá, pero mira, en estos pueblos los grandes no tienen buena llegada. ¿Qué tú haces? Y he visto casos de éxito. Tú vienes, importas un producto que tiene un precio, un costo para ti bajo, que lo puedes vender a un buen precio. No haces mucha bulla publicitaria y te concentras en distribuir en esos nichos. Y te puedo decir que me ha tocado ver en mi historia profesional casos de éxito me recuerdo un caso, una empresa que era un ex empleado de un gran distribuidor de esa categoría que decide independizarse, conocía suplidores y comenzó a traer uno y dos furgones de ese producto. Y se fue concentrando en algunos pueblos del Cibao, vendiendo en algunas zonas. Cuando tú medías el mercado, la marca que esa persona traía no llegaba ni a un 1%, vendía para los grandes. Y te estoy hablando cómo lo veían los grandes. No, eso es, Alfredo Freite es un pequeño, ese es lo que está trayendo un furgón de mercancía de vez en cuando. En el devenir de 10 años, ese caso que es un caso real, ese Alfredo Freite que traía poco mercancía, que no llegaba ni a un 1% del mercado, después de 10 años, ya tenía un 8, un 9% del mercado. ¿Por qué? Fue trabajando en pequeños nichos. Él sabía las debilidades de los grandes y fue concentrándose en esos lugares que los grandes no le llegaban bien o no le prestaban atención. Porque mira, y esta parte es importante en las estrategias. Se te da mucho con la venta masiva. Los vendedores llegan a un pueblo. Si yo soy el vendedor de la marca líder y en ese pueblo hay 15 establecimientos que venden el producto, ese vendedor muchas veces se enfoca en los 5 o 6 grandes que te generan volumen, pero no le hace mucho caso a los chiquitos. Entonces ahí hay un nicho en donde ese pequeño distribuidor dice, yo no voy a ir a vender a los grandes porque los grandes no me van a comprar a mí. Esos chiquitos yo le doy buenas condiciones, le doy respaldo, le doy margen y comienzan a comprarme. Cuando tú te vienes a ver esa estrategia de nicho, porque por eso es la estrategia de nicho, me fue creando un mercado, ese nuevo competidor. No tuvo que hacer muchas inversiones en mercadeo, cero publicidad, concentrado en trabajar el punto de venta. Resultados, años después, ya se convierte en un competidor que los grandes tienen que mirar. Y fíjate que te puse un ejemplo. Por eso, cada caso tiene que tomar en cuenta, y con esto cierro,
el entorno económico, el entorno competitivo y a lo interno, mi capacidad como empresa en términos financieros, en términos de capacidad de mercadeo, en términos logísticos. Y usted va a elegir la estrategia más adecuada según el caso que usted tenga. Copiar y pegar no siempre va a ser exitoso. Señores, con esto me despido por hoy. Hasta una siguiente consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Felices Pascua y próspero año nuevo. Hasta la próxima. Bye bye. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Señor Don Irving Vargas, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas tardes, don Alfredo. Un placer saludarle a la audiencia. Bienvenido a la sección más escuchada de este programa, aunque se pongan celosos los colaboradores. ¿Te gustó mi presentación? Oye bien. Es mejor Quedó callar. Es mejor callar para... Yo pensé que era que se te había ido la luz. No, no estaba oyendo bien, se interrumpía y digo, déjame que se aclare la transmisión. Ah, bueno. Ya No, se Pregúntale a escucha Elsie a ver qué ella dice, si ella oyó algo. Ya se oye bien, sí, sí. Ah, sí, ahora se oye bien. Tú ves que se oyó bien lo que dije. No, ella dice que ahora se oye bien, ahora. Que Yo lo escuchaba, bienvenido tiene que chequear sus audífonos, don Alfredo. Don Alfredo tiene problemas de audífono. Bueno, me voy a las noticias del día de hoy, como siempre. Alibaba pagará 433.5 millones para resolver una demanda de accionistas por reclamos de monopolio. Alibaba tiene esta demanda colectiva en Estados Unidos que presentado por los inversores y quería estas acusaciones de prácticas monopolísticas de parte de este gigante del correo electrónico quedaran satisfechas al compensar a las partes afectadas. Este acuerdo fue propuesto ante un tribunal federal en Manhattan y, por supuesto, el juez del distrito, George Daniel, tiene que aprobarla. Esta demanda es del 2020, o sea, de hace 4 años, aunque Alibaba dice que no violó las leyes antimonopolio de competencia desleal, a pesar de exigir a los comerciantes que eligieran solo una plataforma de distribución. Este acuerdo cubre a los inversores en acciones depositadas estadounidenses de Alibaba desde el 13 de noviembre del 19 hasta el 23 de diciembre del 2020 y resuelve las reclamaciones que sufrieron pérdidas cuando el mercado reconoció las declaraciones engañosas de Alibaba. Nvidia destrona a Apple y se convierte en la empresa más valiosa del mundo. Como ustedes saben, Nvidia, la empresa de Taiwán que produce los famosos chips de inteligencia artificial, se ha convertido en el mayor ganador de la carrera tecnológica. Superó a Apple como la empresa más valiosa del mundo el pasado viernes, impulsado por la insaciable demanda de sus chips especializados en IA. El valor bursátil de Nvidia alcanzó los 3.53 billones de dólares, ligeramente por encima de los 3.52 billones de dólares de Apple. ¿Okay? Sigo con Perdón, Irving, a mí me gustaría, para otro programa, que tú exploraras por qué una empresa adopta el nombre de un personaje con mala imagen como Alibaba. Porque para el mundo occidental, Alibaba era el jefe de los 40 ladrones. No era así, pero la gente cree que él era el jefe de la pandilla. Sí, la historia yo la conozco y yo realmente la puedo refrescar, pero en Asia esto tiene otro significado. Me parece cuando su fundador decidió salir a la luz pública, no pensó en el alcance que esta empresa iba a tener fuera de Asia. Pero bueno, esas son de las cosas que yo siempre le hago mucho énfasis
a todos los emprendedores que comienzan con negocios pequeños, que siempre piensen que aunque usted pueda actuar local, siempre tiene que pensar global. Piense que su negocio en algún momento va a salir, y más hoy día con el Internet, siempre será muy factible salir de las fronteras de su país. La otra noticia que tengo por aquí es que Volkswagen realmente está comunicando una serie de situaciones muy lamentables. Volkswagen está previendo despidos masivos y el cierre de 3 fábricas en Alemania. La jefa del comité de la empresa de Volkswagen dijo que van a reestructurar esta empresa, y dice que estas 3 fábricas alemanas despedirán a unos 300.000 empleados alemanes. Es el mayor fabricante de autos de Europa, lleva semanas negociando con los sindicatos para renovar su negocio, reducir los costos, y es la primera vez que Volkswagen cerraría plantas en Alemania. La dirección va absolutamente en serio, no se trata de ruido de sables en ronda de negociaciones colectivas, dice Daniela Caballo, la jefa del comité. Es el plan del mayor grupo industrial alemán para iniciar una liquidación en su país de origen. Las plantas se verán afectadas y los empleados del grupo Volkswagen podrían ser despedidos. Esta es una noticia triste, preocupante, sobre todo para un país como Alemania, un país que es una de las 3 principales economías de la Unión Europea. Berlín debe presentar de forma urgente un plan maestro para la industria alemana con el fin de evitar que se vaya por el desagüe. Yo imagino que los empresarios de Volkswagen deben estar conversando con el gobierno a ver qué tipo de apoyo le pueden ofrecer para que no perezca, para que no sucumba, porque ese es uno de los pilares de Alemania. Sí, es la empresa más grande de Alemania. Aquí, sin lugar a dudas, son Audi, Porsche, Volkswagen, o sea, la cantidad de marcas y de productos que tiene esta empresa representan realmente la esencia y el origen de la propia tecnología que Alemania ha desarrollado a través de todos estos años. Las ventas del iPhone 16 están bloqueadas en Indonesia por una normativa sobre piezas locales. Indonesia exige que los teléfonos inteligentes vendidos en su país contengan al menos un 40% de las piezas fabricadas localmente. El iPhone 16 no cumple con este requisito. Para nada. Exactamente. Entonces, Indonesia está vetando al iPhone 16, dice el portavoz del ministerio Febri Henry Antoni en un comunicado ayer. Y en este caso, ¿cuáles teléfonos inteligentes tienen un 40% de piezas hechas en Indonesia? Bueno, hay fabricantes. Tú sabes que Indonesia tiene fábricas por ejemplo, de Samsung, tiene de iPhone, tiene de muchos fabricantes chinos también. Pero en este caso, muchas veces lo que hacen, Alfredo, es que ensamblan estos teléfonos en Indonesia y no se produce, o sea, no hay fábricas de componentes, por ejemplo, como chips o como, por ejemplo, tarjetas de sonido, todos los componentes que tiene un teléfono, las baterías. Entonces, Indonesia lo que busca con esto es obligar a estas empresas a crear raíces profundas en la economía de su país. Los 2 principales de teléfonos inteligentes en el primer trimestre del 24 en Indonesia fue la firma china Oppo y la surcoreana Samsung. Ambos, como yo te decía, tienen fábricas
en Indonesia y fabrican componentes con los cuales ensamblan estos teléfonos. O sea, se da mucho lo que sucede aquí con el Tratado de Libre Comercio, que hay muchas empresas que ensamblan productos y lo envían a Estados Unidos. Ahí hay un caso que estaba oyendo del petróleo, por ejemplo, venezolano, Alfredo, un caso muy interesante, que se trae aquí a la República Dominicana, se refina, o sea, se hace apto para el consumo, por ejemplo, de Europa, y entonces se reexporta a Europa violando la, las disposiciones que hay del bloqueo que hay con Venezuela. O sea, hay un caso enorme, pero en este caso es petróleo, en aquel caso estamos hablando de otro mercado que son teléfonos inteligentes. Mira, el plátano pegado a la pared que dividió al mundo del arte salió a la subasta. Oye, Alfredo, óyeme bien. El plátano pegado a la pared con cinta adhesiva dividió al mundo del arte en el 2019. Y va a salir a la subasta el 20 de noviembre. La casa Sotheby's de New York pide $1 millón para comenzar la puja. Falta saber si es barahonero, si es un plátano guatemalteco o si es un plátano cibaeño, que es de mucho menor tamaño, por supuesto. Pero en este caso, este plátano, que fue presentado por el artista conceptual Mauricio Castellán en la feria Art Basel de Miami, va a salir el 20 de noviembre en Sotheby's, la casa de Nueva York, por $1 millón. En un comunicado, la obra llamada Comedian será una de las estrellas de su venta de arte contemporáneo y actual. Y va a exponer, va a comenzar una gira mundial por 10 ciudades, comenzando en Nueva York, donde se confía recrear el fenómeno viral. Entonces, Comedian cuestiona la noción misma del valor del arte, porque esta subasta en noviembre será la materialización definitiva de su idea conceptual esencial. ¿Okay? Este plátano siempre causó polémica desde su principio. Bueno, eso porque no encontró un buen mangú donde el plátano hizo su show. Es por eso, sí. Es un singular. Se enganchó en una pared ahí. Pero óyeme, el artista, óyeme esto, el artista Castellán se llama, es famoso por obras radicales, como la escultura de Juan Pablo II abatido por un meteorito. Vendió 3 ejemplares Comedian en Art Basel en el 2019, 2 por $120,000 y una tercera por $150,000 para la colección del Museo de Guggenheim de Nueva York. Oye, o sea, ¿quién compra? Óyeme, ese tipo hay que chequearlo, porque ese tipo tiene que estar comprando plátano aquí y se lo está llevando a Nueva York. O podría ser un extraterrestre. No, ese hombre tiene un negocio de contrabando y espero que las autoridades norteamericanas no lo agarren con un plátano en la maleta, porque se lo confiscan. Mira, Apple va a lanzar nuevas Mac de colores. Por primera vez van a salir las Mac de colores con un chip M4, que es el chip que producen ellos. Ellos han decidido renovar su Mac, esta computadora de escritorio que se volvió icónica en los años 90 por su diseño de colores y ahora integra este chip de última generación. La computadora no se había renovado desde el 2021 y de acuerdo con la compañía es 1.7 veces más rápida en labores de productividad diaria y 2.1 veces más veloz en flujo de trabajos exigentes como edición de fotografía y videojuegos. Tiene una pantalla retina de 4.5K de 24 pulgadas, ofrece una nueva opción de vídeo con nanotextura, es decir, el vídeo tiene una textura diferente cuya finalidad
es reducir los reflejos, el resplandor, sin perder la calidad de la imagen. Finalmente, tiene una cámara Center Stage de 12 megapíxeles y una función que mantiene todos los juegos centrados en una videollamada, además de contar con un Depth View, que usa un lente gran angular para mostrar al usuario, y también una vista de arriba hacia abajo. ¿Ok? Por otro lado, Boeing va a emitir acciones, está buscando dinero. Alfredo, tú debieras prestarle algo. Necesitan 19,000 millones de dólares, casi nada. Boeing ha sido muy vapuleada por todas estas situaciones de producción, de falta de control de calidad, de accidentes. Ahora va a lanzar al mercado estas acciones que alcanzarían el valor de 19,000 millones de dólares. Y fíjate, Irving, esto sale en un contexto que hay un déficit en la producción de aeronaves. Sí. Es decir, que hay un mercado ahí que subyace. A Boeing le han dado mira, óyeme, es por todos los lados, porque además los trabajadores de Boeing han estado en huelga, están en huelga, han paralizado 2 fábricas desde mediados de septiembre. Son 33,000 trabajadores que no están yendo a sus puestos de trabajo. Han paralizado estas fábricas y esta oferta busca la venta de 90 millones de acciones ordinarias por unos valores de 13,900 millones de dólares al valor actual del mercado, además de unos 5,000 millones en certificados de depósito en acciones. Bueno, esta es una empresa con un valor estratégico enorme para el gobierno de los Estados Unidos, lo cual, al igual que Volkswagen, yo entiendo que la intervención del gobierno en ambos países es decisiva para que estas empresas no vayan a desfallecer. Ok, Meta está desarrollando su propio motor de búsqueda con inteligencia artificial, quiere competir con el buscador de Google. Meta Platform está buscando que se rastree la web en busca de información proporcionada a las personas que utilizan su chatbot de inteligencia artificial. Ellos están buscando quitar su dependencia de Google y de Bing de Microsoft Corp. Actualmente, las informaciones sobre noticias, deportes y acciones de la persona que utiliza Meta AI hasta ahora provienen de esas fuentes que acabo de citar. Las acciones de Alphabet, de Google perdieron terreno tras conocerse la noticia, cayeron un 0.8% y Meta ganó un 0.3%. Ford, otra noticia lamentable, don Alfredo. Ford tiene unos beneficios netos de 4,055 millones de dólares en los primeros 9 meses del año, una caída del 16.7% con relación al 2023. Señores, es que las fábricas de automóviles están pasando por momentos muy difíciles. Los beneficios netos de la compañía se redujeron, un 25%. Ayer te decía que los beneficios de Mercedes-Benz se redujeron un 50%. O sea, óyeme, estamos hablando de íconos centenarios que tienen toda una vida siendo negocios muy rentables, produciendo muchos dividendos. Bueno, pues ahora, en este tercer trimestre, se han caído los ingresos, se han caído los beneficios y dice que en este periodo ahora en este trimestre, incurrió en gastos de 1,000 millones para retrasar y ralentizar su programa de producción de vehículos eléctricos. O sea, oye, eso no tiene sentido. Bueno, o sea, yo no sé qué decir, la verdad. O sea, la verdad te digo que son situaciones uno está muy fuera, difíciles. uno está fuera y es ignorante frente a la forma de operar de esas grandes empresas.
hay cerebros muy brillantes y gente que tiene formaciones muy, óyeme, muy especializadas en el negocio. Sí, pero uno dice, ¿cuál es el obstáculo para que las grandes empresas productoras de vehículos de combustión se lancen a una investigación profunda de poner en marcha un artículo que ellos tienen las redes de distribución y tienen la fama, la marca? Sí, pero tú sabes que es lo que, mira, lo que te voy a decir va a sonar como una perogrullada, pero para ser eficiente y para fabricar autos eléctricos, usted tiene que quitarse el traje de fabricante de autos de combustión. No sé si me entiendes. O sea, son dos negocios diferentes, lo he explicado varias veces, así lo veo, así lo entiendo. Y por supuesto, yo decía que es para un fabricante de teléfonos inteligentes más fácil fabricar un auto eléctrico que para un fabricante de autos de combustión. Y creo que el ejemplo ilustra claramente lo que quiero decir. El auto eléctrico es un auto tecnológico. El auto de combustión, Alfredo, es un auto muy atrasado. Óyeme, es que el salto que dio el vehículo eléctrico al convertirse en un vehículo con 6 partes nada más que integran todo su mecanismo de funcionamiento versus 3.500 partes que necesita un vehículo de combustión. Entonces, es como que tú de repente, una persona que está acostumbrada a hacer un sastre que hace un saco, un pantalón, un chaleco y hace el traje completo, de repente tú traigas a una persona que nada más, o sea, tú le dices, mira, nada más es ruedo lo que hay que hacer. Él te va a decir, mira, yo puedo hacer ruedo, pero ese no es mi negocio. O sea, son cosas muy complejas. Bueno, para finalizar. Yo pienso, Irving, que aquí concurre el tema de la experiencia de la fotografía. Las marcas como Ilford, Kodak y Agfa desaparecieron y tenían todo el mercado y todo. Bueno, pero y que no fabricaban teléfonos. ¿Cómo iban a competir con la cámara del teléfono inteligente? Ellos fabricaban cámaras, películas, papel para imprimir la fotografía, pero no fabricaban teléfonos. Cuando quisieron venir a fabricar teléfonos, se dieron cuenta que el negocio de ellos no era fabricar teléfonos, era otro negocio, pero ya el mercado se había movido a otra dinámica, a otro producto totalmente diferente, para lo cual su experiencia no le servía para nada. ¿Me entendiste? Solamente la marca tenía un valor importante y si lograba salvar la marca y lograba, vamos a decir, explotar esa alcancía y todo ese dinero que la marca Kodak representaba, podía transferírsela a otro segmento, pues podía haber quizás reflotado la marca en aquel momento y no encontrarse con Kodak hoy día, que casi no significa nada, pero solamente un buen recuerdo. Gracias por la oportunidad. Gracias, Irving. Gracias por tu participación. Bueno, buen provecho. Igualmente para usted, señor Freites. Hasta luego. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y también por los canales de VISTV 45 y 1045. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, le da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan ahí con nosotros para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego.